Buenas tardes mis hermanos, espero que haya terminado su semana de la mejor forma, que haya sido una semana bendecida de parte del Señor y que mejor finalizarla aquí compartiendo todos juntos de la alabanza, la adoración y también palabra del Señor. Estoy agradecida de la oportunidad que Dios me conceda a mi vida de poder traer palabra de Él, ser su portadora y por supuesto que podamos alimentarnos y aprender más de ella. La palabra de hoy está en Números capítulo 13 y capítulo 14. Quiero que hablemos de estos dos capítulos, solo mencionaré unos versículos. Los primeros del 13 dicen: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán y a todos los jefes de las tribus de Israel. Bueno, en esta primera parte del capítulo 13 quiero hacer hincapié a que Moisés, pues él necesitaba información, ya estaban tan cerca de entrar a la tierra prometida y él necesitaba esa información de saber cómo era, ¿cierto? A qué se iban a enfrentar, que estaban tan cerca, a un paso ya de entrar a esa promesa tan anhelada que Dios tenía para ellos, el pueblo de Israel. Entonces tomó a estos 12 varones, uno en representación de cada tribu de Israel, para enviarlos a la tierra. Entonces ellos tenían que ir, explorarla, ver si era fértil, si daba frutos, si tenía para beber, si estaba poblada, si había gente que había que conquistar, etc. ¿Ya? Entonces los exploradores, estos espías, fueron a la tierra de Canaán a verla y trajeron frutos. Ellos llegaron, trajeron frutos para mostrarles al pueblo de que realmente era fructífera, una tierra fructífera. Trajeron higos, uvas, granadas para mostrarle al pueblo. Entonces estos espías informaron sobre esto, ya corroborando que lo dicho por el Señor, que iba a ser una tierra donde fluía leche y miel. Pero 10 de estos espías no se quedaron callados e informaron al pueblo sobre un obstáculo, ¿ya? Ellos no pudieron abandonar ese temor y hablaron al pueblo diciendo que les esperaba gigantes, que eran ciudades fortificadas, de muros grandes, que prácticamente iba a costar mucho conquistarla, ¿ya? Entonces era de esperar que el pueblo, el campamento, se angustiara. Se angustió y empezó a preguntarse que no, que Dios nos mandó a morir al desierto, que era mejor la vida en Egipto, que por qué no estaba pasando esto, cómo Dios lo permite, etc. Entonces, uno de los representantes de los espías, Caleb, representante de la tribu de Judá, él se enojó e hizo callar al pueblo y decir que no, que lo que Dios les iba a entregar era realmente bueno y que no tenían por qué rebelarse o por qué empezar a cuestionarse si Dios hasta ese momento estaba con ellos y lo iba a seguir siendo, si ya estaban tan cerca de conquistar la tierra. El Señor le iba a entregar a aquellas personas que estaban habitando Canaán. Entonces Caleb, le recuerda al pueblo que Dios estaba con ellos y que él confiaba en que Dios iba a proveer de esa tierra y sin embargo esos otros 10 espías seguían ahí llenando de pensamiento y diciendo no, esto no lo vamos a poder lograr, es algo imposible. Entonces el pueblo en el capítulo 14 se revela contra Dios, contra Moisés y Aarón. Y dice: entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran potestad contra Moisés y Aarón.
Dijeron, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. Hasta ahí leeré el capítulo 14. Entonces, era tanta esta queja, ¿ya? Y también si lo reflexionamos entre nuestra vida, lo que nos pasa a nosotros, que cuando nos toca enfrentarnos a una decisión difícil, los aspectos negativos, todos esos pensamientos siempre vienen a nuestra mente y estamos que no lo vamos a poder lograr porque está esto y está esto otro, es difícil, pero lo pensamos humanamente, ¿cierto? Y Dios quiere que nosotros también evaluemos cuidadosamente todo, todos los aspectos posibles, sin dejar nada fuera, pero siempre recordando que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier dificultad y que Él siempre nos va a direccionar a esa, nos va a dar la dirección a esa promesa, a lo que Él nos quiere dar. Entonces, en esta parte del capítulo 14, cuando el pueblo se rebela, Moisés y Aarón, ellos siempre fieles a Dios, se humillaron ante el Señor, estaban frente al tabernáculo, se humillaron, se postraron sus rostros delante de toda la multitud que estaba ahí, ¿ya? Y Josué y Caleb, ellos se rasgaron sus vestiduras, rompieron sus vestidos en muestra de la frustración y del duelo, diciéndole al pueblo que la tierra era realmente buena, que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Ya? Entonces, no había motivos para rebelarse, pero los corazones de los israelitas estaban endurecidos, ellos estaban cegados en que no, esto no va a suceder, ¿ya? Y era algo que pasaba muy a menudo en el pueblo de Israel. Era muy a menudo que las personas aceptaran las opiniones de los demás, que se cerraran en las cosas negativas, que todas esas palabras los influenciaran de tal forma que sus acciones no los llevaran a hacer cosas sabias, ¿ya? Pero cuando todo parecía perdido, Dios se manifiesta en el tabernáculo y dice que va a destruir a Israel, que lo va a destruir y que él iba a levantar la otra nación, iba a ser una gran nación, ya que lo iba a destruir, iba a haber una gran mortandad. Y entonces se presenta también que Moisés demuestra su amor al pueblo y va ante el Señor e intercede por el pueblo y le dice, Padre, tú que has hecho tantas cosas, no permitas esto, ¿cierto? Si nosotros vamos a la historia de Israel, pues Dios siempre estuvo a favor de su pueblo, Él los liberó de la esclavitud, hizo grandes milagros, ¿cierto? Las plagas en Egipto, el guiarlos en el desierto, nunca dejarlos proveerle el alimento, el maná, ¿cierto? La protección. Él cumplió todas sus promesas. Sin embargo, cuando les ordenó que dieran su último paso de fe, porque estaban al frente de la tierra, cuando dieran su último paso de fe a entrar a la tierra, ellos tuvieron miedo. Dios les mostró, a pesar de todo, Dios les mostró su fiel amor hacia ellos y en vez de hacer eso de la gran mortandad que él había dicho, pues les dio otro castigo, que sería que no iban a entrar a la tierra prometida. Ellos no entrarían a esa tierra. Incluso le dijo Moisés que comenzara a regresar al desierto en dirección al Mar Rojo y ellos iban a tener que andar 40 años en el desierto. Eso también lo podemos como sacar de conclusiones que puede hacer relación con los 40 días que se demoraron estos espías en ir a ver la tierra prometida. El Señor no dudó en destruir a esos 10 espías que dieron el informe negativo, pero los otros dos que pertenecían, si nos retrocedemos en el libro de Números, hay un censo que se cuenta a los varones de 20 años hacia arriba. Y de ese censo solamente 2 varones, que era Josué y Caleb, iban a entrar a la tierra prometida, poder vivir en ella, poder observarla y apreciar lo que Dios había prometido al pueblo.
Entonces cuando los israelitas escucharon esto de que no iban a entrar a la tierra por su desobediencia, por su falta de fe, su incredulidad, ellos se arrepintieron. Ellos estaban, no, Señor, perdónanos, ya, pero ya era demasiado tarde. Pero ellos seguían insistiendo en que no, que estaban realmente arrepentidos de sus actos, y dijeron, no, vamos a ir a enfrentarnos con los amalecitas, con los cananeos, los vamos a vencer y vamos a tomar posesión de esa tierra. Y Moisés les dijo, no vayan, porque Dios no va a estar con ustedes. Pero ellos igual fueron y perdieron la batalla y fueron perseguidos. Si vamos concluyendo todo esto, los israelitas se negaron a obedecer después de ser testigos de tantos milagros, del poder de Dios. Ellos se negaron porque dejaron de confiar en Dios, de confiar en que había una tierra, en que ellos estaban como resignados a que iban a morir en el desierto, ¿ya? Entonces se negaron a entrar a esa tierra prometida, ¿ya? Porque esa era su meta desde que salieron de Egipto, pero tuvieron lamentablemente miedo de lo que tenían enfrente. Y es algo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos problemas que son pequeños, confiamos en Dios, sí, Dios nos va a ayudar, esto va a salir bien. Pero cuando los problemas son mayores, los vemos que son más grandes, que son como esos gigantes que veía Israel, que son como esas murallas, pues empezamos a fallar, a desconfiar, a perder la fe. Y es algo que no nos debe pasar a nosotros. Todo lo contrario, debemos dejar atrás todos esos pensamientos negativos, todos esos comentarios que puedan llegar a nuestros oídos y que no son de ayuda para nosotros, que nos edifiquen, ¿cierto? Debemos dejarlo a un lado y siempre llenarnos de fe, de confianza en Dios, de los pensamientos que nos van a ayudar a salir adelante. Dios tiene el control de todas las cosas. Usted puede estar pasando un problema ahora, o quizás lo pasó, o más adelante nos vamos a encontrar con un problema, pero no debemos de dejar de confiar en aquel que todo lo puede y en que nos va a entregar aquello que nos ha prometido, aquello que nos ha dicho que esa es nuestra meta, nuestro propósito. No desconfíe del Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas y nos va a ayudar a tomar posesión de esa tierra. Así es que el Señor nos recuerda que debemos reforzar nuestra fe, recordando siempre lo que Dios ha hecho por nosotros, cuántas cosas Dios nos ha hecho por nuestras vidas, por nuestros hogares, nuestras familias, y las muchas otras cosas que Él va a seguir haciendo, que son mucho más grandes que cualquier cosa que podamos adquirir o que el hombre pueda hacer por nosotros, porque Dios es poderoso y abre las puertas de una forma magnífica, una forma que no lo esperamos. Él hace milagros. Así es que, mis hermanos, les insto a que no dudemos del poder de Dios. Siempre confiemos en que Él nos va a ayudar a conquistar esa tierra. Dios les bendiga. Pasemos a orar.